Ya daba la semana pasada los saludos de la Iglesia Bíblica de Murcia, también saludos especiales de Adolfo Garrido en estos cultos de bautismo que tuvimos la oportunidad de estar algunos de nosotros hace un par de sábados. Y Adolfo, presidiendo, comentaba una cosa que me parecía muy curiosa y decía que se estima que en el mundo hay aproximadamente, uno arriba o uno abajo, unas 4.200 religiones diferentes. Aproximadamente 4.200 religiones, sectas que adoran a Dios o a una divinidad. 4.200 religiones distintas. Pero a pesar de haber tantísimas religiones diferentes, a la luz de la palabra de Dios las podemos agrupar en tan solo dos categorías. Por un lado tenemos la religión verdadera, que predica que la salvación y la justificación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por medio de Jesucristo. Y las religiones falsas, que predican que la salvación y la justificación es por obra. 4.200 en dos grupos y así podemos identificarlos rápidamente. Salvación por gracia por medio de la fe en Cristo, salvación por obra, religión falsa. Y en el día de hoy, si Dios quiere, en el próximo domingo que estemos estudiando la carta a los romanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una clara distinción entre estos dos grupos de religiones. Y lo va a hacer haciendo una distinción, como digo, clara entre la justicia que se basa en la ley, que sería esta religión que trata de alcanzar la salvación por medio de las obras, y la justicia basada en la fe, por gracia, por medio de Cristo. De manera que Pablo va a exhortar a sus compatriotas israelitas, porque ellos equivocadamente creían estar en la religión verdadera, estaban tratando de conseguir el favor de Dios por sus propios méritos, pero por medio de una justificación basada en las obras. Una justicia basada en la ley. Por medio de su propia autojusticia, ese error le estaba impidiendo ver su necesidad imperiosa de la gracia de Dios para salvación y le estaba conduciendo de camino y de cabeza a la condenación, al mismo infierno. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 10 y aunque leamos hoy los versículos del 5 al 21, veremos solo hasta el versículo 13 y Dios mediante, si lo permite, seguiremos hasta el versículo 21 en otra ocasión. Pero vamos a leer, para tener el contexto, Romanos 10 del 5 al 21. Dice el apóstol Pablo, leo la versión de las Américas, Romanos 10, versículo 5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿O cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban,
Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Versículo 21. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hasta aquí la palabra del Señor. En la mañana de hoy, si Dios lo permite, vamos a ver en este texto 2 de 4 características del Evangelio que nos motivan a predicarlo con urgencia. Hasta el versículo 21 veremos 4 características del Evangelio que nos motivan a predicarlo con urgencia, y hoy veremos las 2 primeras. En los versículos 5 a 8 veremos que el Evangelio está disponible para todos. La primera característica del Evangelio que nos mueve a predicarlo con urgencia es que el Evangelio está disponible para todos. Los versículos 9 al 13 nos dicen que el Evangelio es el único medio de salvación. No hay otro camino a la salvación. En los versículos 14 al 15 veremos, Dios mediante, en otra ocasión, que el Evangelio tiene que ser predicado para poder ser creído. El Evangelio tiene que ser predicado para poder ser creído. Y los versículos 16 al 21 nos anuncian que no todos van a creer en la predicación del Evangelio. No todos van a creer en la predicación del Evangelio. Así que vamos a ver estas 2 primeras características del Evangelio que nos motivan, nos mueven a predicarlo con urgencia. Y en primer lugar es que el Evangelio está disponible para todos. El versículo 5 empieza con un porqué, lo cual nos indica que Pablo va a seguir explicando lo que nos acaba de decir en los versículos inmediatamente anteriores. Ya vimos en el capítulo 9, versículos 31 y 32, que Israel iba detrás de una ley de justicia y a pesar de ir detrás de ella no la alcanzó. ¿Por qué? Dice, porque no iban tras ella por fe, sino como por obra. Eso le hizo, si recordáis, tropezar con aquella piedra de caída, con aquella piedra de tropiezo que no era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, en el cual tropezarían cuando fueran juzgados por Él. Por su parte, siguiendo en el capítulo 9, el versículo 33 decía que el que creyera en Cristo no será avergonzado, ya que sería declarado inocente ante Dios, porque estaría visto mediante la luz de la justicia de Cristo imputada a su favor. Y llegamos al capítulo 10. Seguimos viendo que Israel rechaza a Jesucristo, y no la rechaza porque no tenía la información correcta acerca del Mesías que habría de venir, sino porque conscientemente seguía una justicia equivocada, si recordáis, con un celo equivocado. Decía Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, porque yo testifico a su favor. Pablo estaba testificando a favor de los israelitas, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y no olvidemos que justicia, en este contexto, significa conformidad perfecta a la ley de Dios. Conformidad perfecta a la ley de Dios. Es decir, no fallar en la ley en ni un solo punto a lo largo de toda la vida. Y es en este contexto que ahora dice, porque, en base a todo lo que hemos dicho, Moisés escribe que el hombre que practica la ley, la justicia que es de la ley, vivirá por ella. El hombre que practica la justicia de la ley, vivirá por ella. Pablo está citando Levítico 18:5, donde dice Moisés, Levítico 18, versículo 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Jehová. Hay un detalle que dice Moisés aquí, el hombre vivirá si los cumple. Pablo está diciendo, apoyándose en el Antiguo Testamento, apoyándose en las palabras de Moisés, que si alguien cumple la justicia basada en la ley, si una persona es capaz de cumplir la ley de manera perfecta, si alguien puede guardar los estatutos y las leyes de Dios perfectamente, esa persona será salva por obra. El problema es que nosotros nacemos pecadores y por lo tanto somos incapaces de cumplir de manera perfecta la justicia que se basa en la ley. Pablo explica esto en Gálatas 3:10, citando Deuteronomio 27:26. Dice Gálatas 3:10 que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece
y esta permanencia es continua, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Santiago 2:10 nos recuerda que cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley. De manera que en el momento en que pecas incumpliendo la ley en un solo punto, estás pecando incumpliendo toda la ley. Es como una cadena. La cadena de una bicicleta, tú vas pedaleando bien, en el momento en que se rompe un eslabón de la cadena, la bicicleta ya no puede seguir porque toda la cadena se ha roto. Y si alguno estuviera tentado de pensar al examinarse a sí mismo que está cumpliendo todos los puntos de la ley, recordemos la historia de Jesús y el joven rico en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Este joven era un joven piadoso externamente. Este joven pensaba que podía ganar la salvación por sus propios méritos, por su autojusticia. ¿Por qué? Porque vivía una vida piadosa. Porque había guardado todos los mandamientos de la ley, o al menos eso es lo que él pensaba. Así que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debe hacer para ser salvo? Porque yo he cumplido todos los mandamientos de la ley. Y Jesús cariñosamente y amorosamente le dice, bien has hecho. Solo te falta una cosa. Que cojas todos los bienes que tengas, los vendas y los repartas entre los pobres. Ahí salió que no estaba cumpliendo toda la ley. ¿Por qué? Porque salió su pecado de idolatría. Dice que el joven se fue triste. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque estaba incumpliendo 2 de los mandamientos del Decálogo, de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de ti, su Dios era la riqueza, no codiciarás. Codiciaba la riqueza. Pero también estaba incumpliendo el mandamiento más grande en el cual se resumen todos los demás. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y este joven amaba las riquezas con todo su corazón, amaba las riquezas con toda su alma, amaba sus riquezas con toda su mente, amaba las riquezas con toda su fuerza, en lugar de tener a Dios como prioridad en la vida. Y en este sentido, el 100% de los que estamos aquí y de la humanidad somos como el joven rico en algún momento. Porque no hay nadie que pueda incumplir este mandamiento que resume a todo, como se dice, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. Siempre hay algún momento en el que algo, aunque no sea pecaminoso, quita a Dios del lugar, del trono de nuestro corazón donde debe de estar, lo echa a un ladito y en ese momento ya no es Dios el que amamos con toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Estamos incumpliendo el gran mandamiento, estamos pecando. Y recordemos también, este pueblo que perseguía esa justicia basada en la ley, que la ley fue dada no con el propósito de salvar. La ley no la dio Dios al pueblo para salvarle, sino para que por medio de la ley el pueblo fuera consciente de su pecado, fuera condenado por su pecado, fuera mostrado su incapacidad de cumplir la ley y eso le llevase a Cristo, le hiciese ser consciente de su necesidad de aferrarse a la gracia de Dios por medio de Cristo. Y es por eso que, en contraste a esa justicia que se basa en la fe, ahora Pablo le va a mostrar cuál es la justicia que se basa en la ley, perdón, al revés. En vez de la justicia que se basa en la fe, va a mostrar en la ley la que se basa en la fe. No por obra, sí por fe. Y así queda claro. Versículo 6. Mirad que bien lo explica y que mal lo explico yo. Pero la justicia que es de la fe, dice así. Damos gracias a Pablo por su aclaración de mis torpes palabras. Y me gustaría que me acompañase a Deuteronomio capítulo 30, porque vamos a estar ahí un rato. Deuteronomio capítulo 30. Porque Pablo en estos versículos está citando Deuteronomio 30, versículos 11 al 14, aplicando este pasaje para mostrar que la justificación por gracia, por medio de la fe, por medio de Cristo, no solo es que esté disponible para todos, sino que además es que ha sido así en todos los tiempos. También en el Antiguo Testamento la salvación era por fe, no era por obra. Cristo ha sido
Cristo es, Cristo será el único camino que hace posible la salvación, solo por gracia, solo por medio de la fe en Él. Y es muy importante entender el contexto de este capítulo 30 de Deuteronomio para apreciar la analogía que está haciendo Pablo entre Romanos y Deuteronomio, porque en Deuteronomio 30 nos encontramos a Moisés dándole instrucciones al pueblo justo antes de entrar en la tierra prometida. Unos capítulos antes, no hace falta que lo busquéis, en el capítulo 27, le explica las maldiciones que vendrían si ellos eran desobedientes. Luego, un capítulo después, en el 28, les habla de las bendiciones que recibirían si ellos fueran obedientes. Y ahora, al comenzar el capítulo 30 de Deuteronomio, los versículos 1 y 2, dice lo siguiente: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tu hijo, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que te ordeno hoy. Fijaos lo curioso, no sé si os habéis dado cuenta de un detalle. Van a entrar a la tierra prometida, han escuchado consecuencias de la bendición de la obediencia, consecuencias de la maldición de la desobediencia, pero Moisés ahora mismo, antes de entrar, él les anuncia ya de antemano que van a incumplir la ley, que van a sufrir la maldición, que van a ser desterrados por culpa de su incumplimiento. Dice, cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición, está hablando en futuro, y la maldición, y las recuerde a las naciones donde te hayan desterrado, vas a ser castigado, vas a fallar en el cumplimiento de esta ley. Pero a su vez hace un llamado al arrepentimiento y les da una promesa de restauración, no porque ellos van a hacer algo meritorio de ser restaurados, sino porque Dios en su soberana voluntad va a hacer una obra a su favor para ser restaurado. Por eso sigue diciendo el versículo 6 de Deuteronomio 30, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Veis que no es algo que hagan ellos, sino es algo que el Señor va a proveer a su favor por su soberana voluntad? ¿Y cuándo cumple Dios esta promesa? Pues con la obra redentora de Jesucristo. Por eso, después de leer Deuteronomio 36, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dice Pablo en Colosenses 2:11, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Veis la analogía entre la entrada a Canaán, la salvación prometida en el futuro y ahora el cumplimiento en Cristo? Y volviendo a Deuteronomio 30, Moisés le dice al pueblo, antes de entrar a Canaán, versículos 11 al 14. Deuteronomio 30, 11, dice Moisés, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Aquí está hablando de un mensaje de salvación y Pablo está hablando de Cristo. Cristo es el mensaje de salvación, Cristo es el cumplimiento de la promesa, Cristo es el Evangelio encarnado. Y parece que Moisés pueda estar contradiciendo lo que ha dicho anteriormente, porque le está diciendo al pueblo, el mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil, ni está fuera de tu alcance, pero al mismo tiempo sabemos que la justificación en base a la ley es imposible. No es que sea difícil, es que es imposible cumplirla por méritos propios, porque pecamos. Así que realmente lo que Moisés le está hablando, el mandamiento que le está diciendo, era imposible para el pueblo alcanzarlo por ellos mismos,
por sus propios logros. Pero al mismo tiempo ese mandamiento no era difícil para ellos ni estaba fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque Cristo lo cumplió perfectamente por ellos. Cristo alcanzó el mandamiento para ellos. La justicia derivada del cumplimiento perfecto de Cristo, de los estándares de Dios, de los estándares de la ley, ahora estaba a su alcance de manera fácil, de manera cercana, de manera gratuita, porque es solo por gracia, por medio de la fe. Y por implicación, esta justicia no solo está al alcance de estos judíos, de estos israelitas, sino al alcance de todos y cada uno de nosotros. Así que Pablo nos muestra la analogía esta entre la entrada a Canaán y la justificación en base a la fe por medio de Jesucristo, que Cristo es el mensaje de salvación y que el Evangelio está disponible para todos. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho accesible para todos. Versículo 6. Pero la justicia, Romanos 6, 10:6. La justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Moisés decía, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traernos el mensaje y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Y ahora Pablo está diciendo, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. Es decir, ¿quién en toda la creación, aparte de Dios mismo, puede subir a la misma presencia de Dios y decirle a la segunda persona de la Trinidad, por favor, si no te importa, encárnate y baja a la tierra? Y la respuesta es absolutamente nadie. ¿O quién, versículo 7, descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, ¿quién, aparte de Dios mismo, en toda la creación, puede acercarse a la tumba, al cuerpo muerto, recién sacado de la cruz y enterrado, sepultado de nuestro Señor Jesucristo, y decirle, levántate y anda, resucita? Y la respuesta es absolutamente nadie. Pero la buena noticia del Evangelio es que no hay que hacer ningún esfuerzo titánico como para tratar de subir al cielo o como para tratar de bajar al abismo para alcanzar la justificación y la salvación, porque es imposible alcanzarla para nuestro esfuerzo. Pero lo que era imposible para el hombre, Jesucristo lo ha hecho posible y accesible para todos. La segunda persona de la Trinidad, por su voluntad, en obediencia al Padre, se encarnó. Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado en esta tierra. Jesucristo murió como el sacrificio perfecto para pagar el castigo del pecado. Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo lo hizo absolutamente todo. Y tú tienes que hacer absolutamente nada. Nada salvo creer por fe en la obra salvadora de Jesucristo. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Moisés en 30:14? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, el Evangelio está cerca de ti. El Evangelio está totalmente disponible para ti. Por eso dice, es decir, la palabra de fe que predicamos. Y aquí vemos no solo el privilegio, sino la tremenda responsabilidad que tenemos todos los creyentes, no solo el que se sube a un púlpito, sino todos y cada uno de los creyentes, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y con urgencia. ¿Por qué? Porque solo hay salvación en Cristo. Porque Cristo ha hecho el Evangelio cercano. Cristo ha hecho la salvación accesible para todos. De manera que estamos viendo 2 de 4 características del Evangelio que nos mueven, nos motivan a predicar con urgencia este Evangelio. En primer lugar, hemos visto que el Evangelio es accesible, está disponible para todos. Y en segundo lugar, vamos a ver que el Evangelio es el único medio de salvación. No hay otro medio de salvación. Solo el Evangelio es el único medio de salvación. Versículo 9. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, o que Jesús es el Señor, como dice la Reina Valera, y paramos aquí un momento. Recuerdo, Miguel Ángel Prado, padre, contaba una historia de un
no sé si es real, si es mentira, pero sobre una madre y un hijo, que el hijo iba a hacer la mili. A los más jovencillos esto puede sonar chino, pero el servicio militar obligatorio que había antes, y durante un tiempo pues iba a estar en ese cuartel, ese muchacho creyente, de familia creyente, y la madre tenía la preocupación de que por el hecho de ser creyente allí en el cuartel pudiese sufrir el rechazo, pudiese sufrir la burla, pudiese pasarlo mal por culpa o debido a su fe. Así que cuando llevaba unas semanas de instrucción, la madre pudo hablar con el muchacho por teléfono y preocupada le dijo: ¿qué tal estás, hijo mío? ¿Cómo te están tratando? Y el hijo le contestó: mamá, estoy genial. No te preocupes, me están tratando muy bien, no estoy sufriendo nada por mi fe, de hecho ni siquiera se han enterado que soy cristiano. De su boca no había salido que era creyente. De su boca no había salido que Jesús es el Señor. ¿Pero qué significa la frase que si confiesas a Jesús por Señor? ¿Qué significa confesar a Jesús como Señor, que Él es el Señor? Pues significa reconocer que Él es el Señor. Fíjate, qué difícil. Que Él es el Señor de señores. Que Jesús tiene toda la autoridad y que por lo tanto yo me coloco bajo esa autoridad profesándole absoluta lealtad. Un claro ejemplo de esta confesión a Jesús por Señor, si Dios quiere lo vamos a ver el próximo domingo, con el ejemplo de 4 de nuestros jóvenes que van a bajar a las aguas del bautismo. Ellos van a testificar con su boca la obra que el Señor ha hecho en su corazón, la obra de salvación que el Señor ha hecho en sus vidas. Esa confesión a Jesús por Señor no es algo que van a hacer de manera forzada. Nadie les ha puesto una pistola en la cabeza para que bajen al bautismo, a las aguas del bautismo, sino que es algo que surge de manera natural del creyente. El verdadero cristiano no se avergüenza de Jesucristo, sino que lo confiesa con su boca de manera natural y con gusto y a mucha honra. El verdadero creyente no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es que es el único medio que ha sido poderoso para salvarlo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y confiesa al Señor a Jesús como Señor con tu boca porque quieres dar de gracia lo que de gracia has recibido. Pero confesar con la boca a Jesús por Señor no es simplemente decir algo de labios para afuera, sino que esta confesión tiene que venir respaldada, se confirma visiblemente con una vida transformada, con frutos de una vida arrepentida de sus pecados y que ahora se sujeta a Cristo. Confesar con tu boca a Jesús por Señor se manifiesta dejando de vivir para ti y viviendo para Cristo. Confesar con tu boca a Jesús por Señor se manifiesta en una vida de obediencia a la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida. Por desgracia hay muchos que con su boca han confesado a Jesús por Señor, que han bajado a las aguas del bautismo, pero que no han rendido su vida a Dios, no han sometido su vida a la palabra de Dios y su vida, sus frutos lo demuestran. Y esto es grave, esto es muy grave. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No bajé a las aguas del bautismo y dije Jesús es mi Señor? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? Y entonces declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hacedores de maldad, apartaos de mí. Confesar a Jesús por Señor no es simplemente decir en voz alta Jesús es el Señor. La confesión de Jesús por Señor implica sometimiento al señorío de Cristo. Por eso dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, sigue diciendo el versículo 9, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. Creer con el corazón es creer con todo tu ser, con la totalidad de tu ser, que Dios Padre resucitó de Jesucristo entre los muertos. Eso es algo totalmente indispensable para la salvación.
ya que la resurrección de Cristo certifica, corrobora, atestigua que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios estuvo satisfecho plenamente con el sacrificio de Cristo, con el que pagó por los pecados de todo aquel que cree en Él. Dice Romanos 1:4 que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad. ¿Cómo fue declarado? ¿Por qué motivo fue declarado? Dice el texto, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, fue certificado, este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le resucitó de entre los muertos. En Romanos 4:25, Pablo dice que Jesucristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no hay resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios 15:14, vana es nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Somos las personas más dignas de lástima de toda la creación, pero gracias a Dios que Jesucristo resucitó. Sin la resurrección no habría salvación posible para nosotros. Por eso dice el versículo 9, termina diciendo: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Está en forma pasiva en el original. No eres tú quien te salva, no haces tu mérito para salvarte, sino que eres salvado. ¿Salvado por quién? Salvado por Dios. Y una vez más vemos cómo se complementan en la salvación la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Tú eres responsable de confesar con tu boca. Tú eres el que crees en tu corazón. Pero la fe para creer es algo que Dios te regala. Por eso Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber, 1 Corintios 12, versículo 3, que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Por lo tanto, usando las palabras de Pablo, podríamos decir, nadie puede confesar a Jesús por Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo ahora puedes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Jesucristo le levantó de entre los muertos. Es el Espíritu Santo el que produce la fe en el corazón para creer, es el que nos capacita para creer y es la responsabilidad tuya y mía ejercer esa fe confesando y creyendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y vivir en obediencia a su palabra. ¿La salvación es del Señor? Sí. ¿La salvación es nuestra responsabilidad? Sí. Y no olvidemos que estamos viendo que el Evangelio es el único medio de salvación para todos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y aquí vemos que salvación y justificación son dos realidades que suceden simultáneamente, al mismo tiempo. No primero Dios te salva, luego vives como quieres y cuando te apetece empiezas a vivir una vida de justicia y santidad. No. Salvación y justificación son dos cosas que suceden al mismo tiempo. Cuando Dios te salva, te imputa la justicia perfecta de Cristo a tu cuenta. Por eso sigue diciendo el versículo 11, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Fijaos que Pablo está acudiendo una y otra vez al Antiguo Testamento. La salvación siempre ha sido la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo solo hay un camino de salvación, solo hay un medio de salvación. Y ahora está citando Isaías 28, 16, al decir todo el que cree en Él no será avergonzado. Isaías 28, 16 dice, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Algunos comentaristas dicen que que Pablo está citando otro texto de Isaías, que es el capítulo 49, versículo 23, que dice lo siguiente, Isaías 49, 23. Reyes serán tus tutores y princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo a tus pies lamerán, y sabrás que yo soy el Señor y no se avergonzarán
los que esperan en mí. Sea que esté citando un texto, sea que esté citando el otro, sea que tenga en mente los dos textos, el creyente tiene la certeza de que la salvación es segura en Cristo y que el día del juicio no va a ser avergonzado. No va a llegar y el Señor le va a decir: apártate de mí, no te conozco, sino que sabrá que la sangre de Cristo le ha limpiado de todo pecado y su salvación es segura en Él. Pablo está probando que siempre el único medio de salvación ha sido Cristo, únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, para todo aquel que cree. Así era en el tiempo de Pablo, así era 700 años antes en el tiempo de Isaías, así es casi 2000 años después de Pablo. Hoy, solo en Cristo hay salvación. Y Pablo declara no solo que siempre ha sido así, no solo que Jesucristo es el único camino de salvación, sino que además es el único camino de salvación para todo el mundo, independientemente de su raza, de su sexo, de su cultura. Por eso sigue diciendo el versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Ya nos había dicho en Romanos 3:23 que no hay diferencia, no hay judío ni griego, por cuanto todos pecaron, no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios. De la misma manera no hay distinción entre judío y griego en el camino de la salvación. Porque versículo 13, todo aquel que invoque el nombre de Dios, del Señor, será salvo. Esta palabra invocar se puede traducir como acudir. La podemos sustituir como confesar a Jesús como Señor y Salvador. No importa tu raza, no importa tu edad, no importa el número de ceros por delante o por detrás que tengas en tu cuenta bancaria. Todo aquel que invoque a Jesús por Señor será salvo. Nuevamente un verbo en forma pasiva, será salvado por Dios. Y me gustaría que no perdieseis un detalle en el versículo 13 que se nos puede escapar. Pablo podría haber dicho, y no sería ninguna herejía, sería totalmente correcto: todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. Amén. Podría haber dicho: todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Amén. Pero fijaos lo que dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Está recalcando la importancia del señorío de Cristo en la salvación. Porque por desgracia hay muchas iglesias o llamadas iglesias que su predicación, por llamarla de alguna manera, poner unas comillas muy grandes en esa predicación, en esa palabra, es un evangelio cuanto menos descafeinado, lo peor, adulterado. Y el mensaje que da es: Dios te ama tal como eres y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Quieres ir al cielo? ¿Dónde hay que firmar? ¿Un plan maravilloso para mi vida? Sí quiero, como en las bodas, pero vamos, sin pensármelo, sin dudarlo. Solo tienes que pasar adelante, levantar tu mano o repetir esta oración conmigo: te acepto, Dios mío, como Señor y Salvador. Amén. Pero esa persona luego, creyendo que es salva, sigue con su vida de pecado, su vida regida por sí mismo, no sujeta al señorío de Dios por el camino ancho, por la puerta grande, no por el camino estrecho y por la puerta estrecha, y pensando que va al cielo, va de cabeza al infierno. De ahí la urgencia de predicar el Evangelio. Jesús es muy claro en que debemos proclamar al mundo que está sin Cristo lo siguiente: Marcos 1, 14 y 15. Y es Jesús el que habla. Dice que Jesús, Marcos 1, 14, vino a Galilea proclamando el Evangelio. No tenemos duda de lo que está hablando del Evangelio. Y diciendo, 2 puntos: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama como eres. No dice eso el Señor Jesucristo. No dice eso Dios encarnado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento implica un cambio de rumbo,
Un cambio de dirección radical en la vida que tú estás llevando. Implica no vivir más para ti, vivir ahora para Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, mi vida normal y diaria, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivir para ti implica que vives sujeto al señorío de Cristo. Como dice Lucas 9:23, implica negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Eso es invocar el nombre del Señor. Eso es confesar a Jesús por Señor. Eso es seguir a Cristo. Tomar tu cruz cada día. Y Lucas especifica, enfatiza cada día. ¿Por qué? Porque cada día vas a querer quitar a Dios del trono de tu corazón, echarte a un lado, bajarte de esa cruz con la que estás crucificado juntamente con Él y sentarte tú en ese trono. Cada día tienes que recordarte, Jesús es el Señor. Cada día tienes que recordarte, Él me ha comprado a mí al precio de su sangre, del mercado de esclavitud, del pecado en el que yo me encontraba. Cada día tienes que repetirte, he sido crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Predícate el Evangelio cada día. El Evangelio no es solo para los no creyentes, el Evangelio es prioritario para los creyentes, predicarnos cada día el señorío de Cristo. No hace mucho escuchaba, hablando del señorío de Cristo, al predicador Sugel Michelin, dando unos datos muy interesantes de la Biblia y el señorío de Cristo. Y este predicador decía, y cito textualmente, muchos cristianos evangélicos en el día de hoy suelen enfatizar el hecho de que Jesús es nuestro Salvador, y ciertamente Él es nuestro Salvador. Pero el título que se usa predominantemente en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús no es Salvador, es Señor. Y dice, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra Salvador, hablando de Jesús, en el libro de los Hechos? 2 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Señor en el libro de los Hechos para hablar de Jesús? 92 veces. Y en el Nuevo Testamento completo, sigo citando a este hermano, él las ha contado y me fío de él, yo no los he contado. Desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra Salvador para referirse a Jesús? 10 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Señor para referirse a Jesús desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22? 700 veces. Y sigue diciendo, y cito, el énfasis es más que evidente. Es una contradicción de términos confesar a Jesús, que es nuestro Señor, y continuar viviendo como si nuestras vidas fueran nuestras. Hay un solo Rey, se llama Jesucristo, Él es el Señor. Fin de la cita y amén. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Señor de señores. Jesucristo es nuestro glorioso capitán. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros nos sujetamos a su señorío. Gozoso, voluntariamente, agradecido. Y si en esta mañana estás escuchando el Evangelio de Cristo y no tienes a Cristo como Señor, como Salvador de tu vida, tu situación es desesperada. ¿Por qué? Porque eres pecador. Y porque la palabra te demuestra que no eres capaz por ti mismo de ganar la salvación por tus propios méritos, por tus propias obras, que estás bajo la ira de Dios y que te espera la eternidad en el infierno. Es por eso que cada vez que tenemos la oportunidad de subirnos a un púlpito, tenemos la urgencia de predicar el Evangelio de salvación. Porque lo que está en juego es la eternidad del que te está escuchando y la tuya propia si no eres creyente. La buena noticia es que Cristo ha hecho el Evangelio disponible para ti. Cristo ha hecho el Evangelio accesible para ti. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo. Y Cristo es el único medio para salvación. Es por eso que yo te ruego en esta mañana que ores a Dios pidiéndole que Él te dé arrepentimiento. Ores a Dios para que te dé fe, para que puedas acudir a Cristo realmente arrepentido por esos pecados, para poder pedirle por fe perdón, misericordia, confesarle realmente con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, Jesús, tú eres el Señor y tú eres el Salvador.
Y te aseguro que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y que si crees con tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, si invocas el nombre del Señor, en este mismo momento serás salvo para la gloria de Dios. Y los que ya hemos experimentado ese poder de Dios para salvación, que es el Evangelio de Cristo, hemos visto 2 características de 4 características que nos mueven a predicar el Evangelio con urgencia. Hemos visto que el Evangelio está disponible para todos, porque Cristo lo ha hecho accesible. Hemos visto que el Evangelio es el único medio de salvación. Así que os exhorto y os ruego, predicad el Evangelio con urgencia. Porque como veremos, si Dios quiere, en la próxima ocasión, versículo 14, Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El llamamiento es urgente al incrédulo: arrepiéntete y cree. Pero si me apuráis, es igual de urgente para el creyente: predica el Evangelio. Porque si no predicas el Evangelio, no se podrán arrepentir y creer. La única responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio es hacerlo con fidelidad, con firmeza, sin adulterar lo que aparece en este libro, porque es la palabra de Dios inspirada, siendo consciente de que es necedad, es locura para el que lo va a escuchar, sabiendo que la salvación del perdido no depende de nosotros, sino que depende del Espíritu de Dios, que se mueva con poder a través de su palabra. Y esto nos tiene que traer también tranquilidad. Hacerlo con firmeza, hacerlo con amor, pero saber que el resultado no depende de nosotros, y que, como veremos también, no todo aquel que escucha creerá, pero no depende de nosotros. Como dijo Jesús en Juan 6,63, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Prediquemos fielmente el Evangelio y oremos para que el Espíritu sea el que dé la vida a través de nuestra predicación y para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos agradecidos por el Evangelio, que era algo tan inaccesible para nosotros y a la vez tan cercano gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a no infravalorar el que el acceso sea gratuito para nosotros. Ayúdanos a recordar el alto coste que tuvo que pagar tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para poder salvarnos, su propia sangre, sufrir las acusaciones injustas de pecadores, la burla, el escarnio, sufrir el maltrato físico en la cruz, pero sobre todo, y algo que jamás entenderemos, sufrir durante esas malditas horas la eternidad de la ira de Dios sobre el pecado de todos y cada uno de los que creyeron y creerán en ti. Es algo que nos fulminaría al instante, como nos recordaba Samuel no hace mucho, y es algo que no entendemos. Señor, solo podemos humillarnos ante ti, solo podemos caer de rodillas agradecidos ante tu misericordia, ante tu gracia, Señor. Y ahora queremos también que nos des valentía para proclamar ese Evangelio del que no debemos de avergonzarnos, Señor. Que el Espíritu Santo se mueva poderosamente por medio de tus palabras, Señor, en nosotros, Padre. Que nos ayudes con diligencia a sumergirnos en tu palabra cada día, a poder estudiarla mejor para conocerte mejor, Señor, no como algo meramente intelectual, sino para poder cada vez quedarnos más maravillados de tu persona, Señor, y así poder obedecerte de una manera más digna de ti, más correcta. Y como iglesia también te pido que nos hagas ser un punto de luz en medio de las tinieblas de esta ciudad, Señor. Que en ningún momento se nos pase por la cabeza el ponernos alguna medalla, el creernos algo, el creernos mejores que nadie. Al revés, haznos recordar que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, antes de que tú nos salvases, Señor.
que no nos salvaste porque hicimos nada bueno, sino porque a ti te plació, Señor, el escogernos, Señor, y un día el que ese Evangelio transformara nuestro corazón para poder ir arrepentidos a tu presencia, Padre. Gracias por todo, Señor, y oramos todo esto dándote las gracias en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.